Si esa fue la primera pregunta, con corriente continua. La pregunta con corriente alterna era más o menos semejante. Esa semejanza nos decía, repítame la pregunta, amigo ¿Cuál Freddy. sería el comportamiento entonces de la resistencia o el valor si fuese corriente alterna? Corriente Para alterna. alimentar ya no un LED, sino un bombillo Bueno, entonces vamos a alimentar un bombillo. de 3 voltios. Bueno, listo. Entonces vamos a poner aquí un bombillo que se gasta voltaje es igual a 3 voltios. Bueno, ¿cuánta corriente vamos a decir que se consume ese bombillo? Vamos a decir que se consume, por decir algo, medio amperio. O hagámoslo más completo, profe, discúlpeme que le corte, porque los bombillos los expresan en vatios, Bueno, correcto. ¿cierto? Para hacerlo más... Bueno, entonces vamos a decir un bombillo de 3 voltios y vamos a ponerle 10 vatios. No sé si ese bombillo exista, pero vamos a partir de esa denominación. Muy bien, aquí entonces hay que meter un elemento nuevo. Ese elemento nuevo es la consideración de el batiaje. El batiaje que se consume en un bombillo equivale al voltaje por la corriente en el bombillo, es igual a 10 vatios en este caso. 10 vatios. Conocemos el voltaje. El voltaje que el bombillo aguanta son 3 voltios. No sabemos cuánta es la corriente, pero sí sabemos el batiaje. Como sabemos el batiaje, entonces decimos corriente, la dejamos solita, dejamos el batiaje solo, y el voltaje que estaba multiplicando a la corriente lo pasamos a dividir al batiaje. Dividido 3 voltios. ¿Cuánta es la corriente? 3.3. Es igual a 3.3 amperios. 3.3 amperios. Muy bien. Ahora dibujemos el circuito. Dibujemos el circuito. Tenemos una corriente alterna. Entonces vamos a dibujar el símbolo de corriente alterna aquí. Este es un generadorcito de corriente alterna. Significa que la corriente va y viene, va y viene. Da 12 voltios. 12 voltios. Ahora, a este circuito le vamos a poner una resistencia para que no me dañe el bombillo. Y el bombillo estará puesto, un bombillo bien bonito ahí. El bombillo debe iluminar. Aquí está la tierra, tenemos el circuito cerrado. Muy bien. El bombillo, 3 voltios. Y sabemos que la corriente que pasa por el bombillo es la misma corriente que debe salir de la fuente, circular por la resistencia y regresar para cerrar el circuito. Esa corriente es 3.3 amperios. El valor de la resistencia, ya sabemos, resistencia es igual a voltaje dividido corriente.
¿Cuánto voltaje debe quedar en la resistencia sabiendo que la fuente entrega 12 voltios y el bombillo se gasta 3? La fuente entrega 12 voltios. El bombillo, o sea, entre estos dos puntos, si yo pongo un medidor, me debe medir 3 voltios. El resto del voltaje entre 3 y 12 debe quedar aquí. 12 menos 3 es igual a 9 voltios. Ese es el voltaje en la resistencia. Entonces resistencia es igual a 9 voltios dividido 3.3 amperios. Y nos dice Daniel. Daniel, que es 2.72. Resistencia es de 2.72 ohmios. El valor de la resistencia es ohmios. Ese es el valor de la resistencia. Entonces, miren ustedes, hemos calculado de qué valor necesitamos una resistencia, sea el caso de corriente alterna o de corriente continua, es lo mismo. Aquí solamente dejé de decir algo que precisamente porque no llevamos demasiadas clases, todavía tampoco lo hemos visto formalmente, pero es bueno decirlo. Cuando uno habla de corriente alterna, debe saber que la corriente alterna tiene, o el voltaje de corriente alterna, tiene varias denominaciones. Vamos a poner un voltaje de corriente alterna senoidal. Este sí me quedó bonito. Dice que aquí son un voltaje entre este punto, el extremo más alto, más positivo, y el otro punto, el extremo más negativo de la onda alterna, se llama el voltaje pico a pico. Ahora, hay otro voltaje que se llama el voltaje RMS. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos dos? Generalmente, cuando hablamos de una fuente, como en los términos en que nos la planteó ahorita Freddy, generalmente hablamos de voltaje RMS. Cuando nosotros hablábamos de ahorita del voltaje de 12 voltios, al no decirme él nada, yo lo supuse como un voltaje RMS. ¿Y a qué equivale o qué significa eso? Para contraponerlo al voltaje pico a pico. Entonces dice así, un voltaje RMS, vamos a poner un voltaje RMS de 12 voltios. Disipa en una resistencia cualquiera, disipa una potencia igual a la que disipa un voltaje de corriente continua en la misma resistencia. Eso hay que leerlo con calma. Como dice su interesante pero discutible. Barájemela más despacio, Sí, por favor. entonces, vamos a pintarlo con un colorcito que descanse más la vista. Esto es importante porque es lo que nos define el valor
RMS. Entonces, en el ejemplo que acabamos de poner, en el circuito que acabamos de poner decíamos, una onda alterna, se lo voy a explicar con este ejemplo. Una onda alterna de 12 voltios y ahí sí le voy a poner el valor RMS con una resistencia de 2.72 ohmios para un bombillo. ¿Este bombillo era de cuántos vatios? De 10. De 10 vatios. De 10 vatios, ¿cierto? 10 vatios. 10 vatios. Muy bien. Aquí tenemos dos cosas. La resistencia y el bombillo. Son dos resistencias en serie. Son dos resistencias en serie. Llamémosla la resistencia total de este circuito. Lo que quiero decir cuando digo que aquí tenemos 12 voltios RMS es que esos 12 voltios RMS disipan en esta resistencia total el mismo vatiaje que si yo pusiera aquí, en vez de esta corriente alterna, un voltaje de corriente continua. Si yo aquí pusiera una batería, en lugar de esta, yo mocho esta aquí y pongo esta aquí. Esta fuente de 12 voltios de corriente continua hace el mismo trabajo en esta resistencia total que 12 voltios RMS. ¿Me hago entender? Una batería de 12 voltios de corriente continua y una fuente de 12 voltios RMS alternos me hacen exactamente el mismo trabajo en esa resistencia. Una batería de 120 voltios o de 220 voltios en un fogón de la cocina me hace el mismo trabajo que los 110 o 220 voltios que yo tomo de la red, porque ese voltaje en esa medida es RMS. O sea, es indiferente entonces si es en este caso. No es indiferente, sino equivalente. Ya. Equivalente. Ahora, es que la onda propiamente dicha, y ahí viene este cuadrito. La onda propiamente dicha, si yo la miro en el osciloscopio, y yo digo, aquí hay 120 voltios RMS. Si yo lo mido entre estas dos flechitas rojas, el voltaje pico a pico será igual a 170 voltios más pico positivo y menos 170 voltios pico negativo. Es decir, el voltaje pico a pico será la suma de estos dos. Entonces, voy a borrar esto para ser más sencillo. El voltaje pico a pico equivale a 340 voltios pico a pico. 340 voltios pico a pico. Como son pico a pico, 340 voltios me equivalen a 120 voltios RMS y los reduzco a RMS porque el trabajo que me desarrollan esos 340 voltios pico a pico es igual a como si tuviera 120 voltios de una pila o de una batería. Entonces ahí acaba de intervenir Simón para decir esto. Más o menos esto.
¿Y cómo se hace para deducir el valor RMS de una onda pico a pico? Entonces, voltaje RMS es igual a voltaje pico a pico dividido 2 veces la raíz de 2. Vamos a ver qué es lo que dice Eddie aquí, que me está diciendo con su permiso. Entonces vamos a ver. Use la formulita. Vamos a usar la formulita. Raíz cuadrada de 2 es igual a 1.4142. 1.4142 10 milésimas. Entonces, si yo digo 340 voltios, lo divido por 2,8284, ¿cierto? Que es igual a multiplicar 2 por raíz de 2, dividido 2.8284, que es igual a 2 veces la raíz de 2. Eso es igual a 120. ¿Ven? 120. ¿Qué son 120? 120 voltios RMS. RMS. Ahí metimos un concepto nuevo. Para hablar de que si hablamos de una corriente alterna y la resistencia que hemos de usar para alimentar un bombillo de determinado vatiaje a través de la ley de Ohm y lo demás que sea necesario, entonces ya ahí estamos agregando pues ese nuevo concepto. Entonces, en conclusión, el RMS es el voltaje común. Es la manera más fácil de hablar de un voltaje alterno. Cuando se habla de RMS, se está hablando de un voltaje alterno que equivale a un voltaje continuo, porque desempeñan ambos el mismo trabajo. Entonces, si usted habla de una pila de 12 voltios, esa pila de 12 voltios le hace cierto trabajo sobre una determinada resistencia. Si una pila de 12 voltios se la ponemos a una resistencia de 1 ohmio, esos 12 voltios en ese ohmio nos darán 12 amperios. Muy bien. Profe, a ver. Si yo pongo una fuente RMS de 12 voltios en una resistencia de 1 ohmio, me tienen que dejar circular los mismos 12 amperios. A ver, yo me voy a ir un poco a lo que uno ve en el diario vivir. Aquí, digamos, nosotros tenemos un pequeño negocio donde vendemos repuestos electrónicos. Entonces, en determinado momento viene alguien y me dice, tengo estos LED y necesito alimentarlos a 110 voltios. Entonces, él escuchó parte por ahí decir que con resistencias bajaba el voltaje. ¿Esto qué tan posible es? Solamente con resistencias. Digamos un solo LED de 110 voltios o más, porque ya rectificado queda más alto, a alimentar un LED. Muy bien. Todas estas preguntas son muy interesantes. El hecho es que nos hacen tomar de un poco, como a estas alturas todavía no tenemos demasiadas herramientas, nos hacen tomar un poco más de herramientas de las que hemos sacado formalmente hasta el instante para hacernos entender. Sin embargo, podemos hacerlo. Creo que podemos hacerlo. Tenemos una onda o una fuente de 120 voltios RMS, ya sabiendo lo que significa eso. Vamos a alimentar un LED. Y ese LEDcito nos consume 3.4 voltios y nos consume 0.02
amperios. Si nosotros tuviéramos una fuente DC en vez de la fuente alterna, tuviéramos una fuente DC de 120 voltios, ya el cálculo sería la misma cosa, simplemente con números distintos. Vamos a hacerlo primero con la fuente DC. Entonces vamos a poner aquí la batería, la resistencia, el diodo LED. Y aquí tenemos 120, aquí tenemos 3.4, entonces quedarían aquí 116.6 voltios. 3,4 o 3,5 voltios. Bueno, 116,6 voltios sería en esa resistencia. Y la corriente, 0.02 amperios. Entonces diríamos, los 116, la resistencia es igual al voltaje que cae en ella. 116.6 dividido 0.02. Entonces nos dicen por aquí 5.730 ohmios. Y hay alguien que dice, Álvaro dijo 5.730 y Simón dijo que sí es así. Entonces vamos a confiar en ellos. Entonces vamos a decir que esa resistencia es de 5.730 ohmios. Vamos a ponerla por ahora así, de ese valor. Muy bien. Pero ahora el problema es este. Tenemos 120 voltios RMS. 5.830. Ah, bueno, entonces yo fui el que se equivocó. Tranquilos, aquí también hay borrador. Vean. Entonces, le ponemos aquí el 8. 5.830. Bueno. Entonces, tenemos 120 voltios RMS, lo cual significa que esta es una onda que va y viene. Y tenemos la resistencia, tenemos el diodo LED y cierra circuito. Muy bien. Esta resistencia de 5.830 ohmios sí me sirve para poner el LED a trabajar con 120 voltios RMS. Pero resulta que el LED en este caso se comporta como un diodo, no solamente que emite luz, sino como diodo. ¿Y qué hace un diodo? Solamente me deja pasar cierta parte de la onda. Un diodo solamente me funciona cuando está polarizado directamente. Un diodo está compuesto por un material P y un material N y solamente deja pasar corriente cuando circula en este sentido. Una tensión positiva a este lado, digamos, si yo tengo aquí como teníamos acá la batería, mire, positivo aquí, positivo, en el positivo del diodo. Entonces aquí tendría que estar el positivo de la batería. Y aquí el negativo. Muy bien. Pongamos aquí la resistencia. Miren, este circuito de aquí abajo, voy a señalarlo con una flecha porque es que aquí el cursor no se ve. Este circuito de aquí abajo y este circuito de aquí arriba son equivalentes, aunque no están dibujados de la misma manera. En ese sentido, el orden de los factores no altera el producto. Si regresamos a la corriente alterna, entonces esa corriente tiene hemiciclos positivos y hemiciclos negativos. Cuando el diodo está polarizado directo, él me conduce, me deja pasar este pedacito.
y todos los pedacitos que sean de ese signo. Es decir, el diodo me dejará pasar todas estas mitades. Cada que le toca a una mitad de estas circular, aunque se las vean disparejitas, esas mitades sí me las va a dejar pasar el diodo. Me las deja pasar. Pero las de abajo no me las deja pasar. Esta no me la deja pasar y todas las que corresponden ahí debajo no me las deja pasar. En ese sentido, el diodo estaría prendiendo y apagando a la frecuencia de la red. Si la frecuencia de la red son 60 ciclos, entonces el LED me estaría prendiendo y apagando 60 veces por segundo. 60 veces por segundo. 60 hercios. Pero hay otro inconveniente. Hay otro inconveniente. Y es que un LED, por eso le digo yo que las preguntas, para poderlas responder bien, hay que echar mano de otras cositas. Esas cositas las vamos a ver todas en su momento y no importa que las mencionemos ahora. Pero el hecho de que las mencionemos ahora, espero que para ustedes no implique desorden ni confusión. Un diodo cualquiera tiene un cierto aguante cuando el voltaje que se le aplica en este punto, no es positivo sino negativo. Y resulta que aquí, más concretamente a este diodo, con esta onda, en un momento dado se le está aplicando un voltaje positivo. Y ahí el diodo está diciendo, alumbro, alumbro, alumbro. Pero cuando el voltaje es negativo como este, el diodo está diciendo, me apago, me apago, me apago. Pero también lo estamos sometiendo a una cierta presión cuando el voltaje es negativo aquí y positivo acá. Eso, Simón, pico inverso, voltaje de polarización inversa. Resulta que un diodo LED, cualquier diodo, tiene su característica de voltaje de pico reverso o de pico inverso. Pero un diodo LED es supremamente sensible a eso. Un diodo LED solamente aguanta 5 voltios inversos. Es decir, si yo le aplico más de menos 5 voltios por el lado del ánodo con relación al cátodo, o viceversa, en todo caso lo polarizo inversamente con un voltaje mayor de 5 voltios, el diodo se tuesta. El diodo se daña, se pone en corto, ya no va a alumbrar, ya lo único que va a quedar y solamente va a disipar calor es esa resistencia de 5830 ohms. Se crispetea. No, no se crispetea, la resistencia no se crispetea ni con el diodo ni sin él. El LED. El LED sí se crispetea, decimos nosotros, es cuando se tuesta, se daña, se pone en corto o tal vez se abre. Entonces, para lograr hacer que este experimento de poner una fuente de corriente alterna a iluminar un diodo, no bastaría solo una resistencia. Habría que, y finalizo, agregar un diodito acá, un diodo. Y ese diodo es el que me va a dar el aguante del diodo LED. Y este diodo podría ser un diodo 1N4007. Ese diodo 1N4007 en el camino va a seguir la misma ruta, pero este diodo se convierte en el casco, en el protector. Si estoy hablando de un casco, estoy hablando del casco que se pone uno cuando está manejando la moto. Se lo pone para que el totazo no le quiebre la cabeza.
y el totazo se lo aguanta el 1N4007. El 1N4007 puede aguantar alrededor de 1000 voltios de pico inverso. Se llama PRB. Entonces, cuando ponemos ese diodito adelante o atrás, no importa, cualquiera de esos factores se puede poner adelante o atrás, ya saben eso, en esta serie. Cuando yo pongo un diodito 1N4007, se lo agrego a ese circuito de corriente alterna, ya tengo el diodo LED funcionando y me está prendiendo y apagando 60 veces por segundo. Entonces me va a iluminar un poquito más el que tengo con la corriente continua porque ese va a estar iluminado siempre. Pero tal vez el ojo no lo note mucho porque está prendiendo y apagando a una frecuencia, digamos que el ojo no distingue mucho. No, puede que de pronto haya un poquitico menos de iluminación, pero el LED le ilumina.